Hola, ¿alguna vez han oído la palabra serendipia? Suena como a suerte, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver que es mucho, mucho más que eso. Nos vamos a meter de lleno en la historia y la ciencia que hay detrás de este concepto. Y créanme, su origen es de lo más inesperado que se puedan imaginar. Ok, vamos a empezar. Y sí, como en las mejores historias, todo arranca con un érase una vez, porque para entender un concepto que hoy es clave en la ciencia, tenemos que viajar en el tiempo, hasta un antiguo cuento de hadas persa. La historia nos lleva al reino de Serendip. Allí, el rey Jafar, un hombre muy sabio, quería que sus 3 hijos aprendieran de la vida real, no solo de los libros. Así que, se le ocurrió una idea un poco drástica. Fingió estar furioso con ellos y los desterró del reino. Su verdadera intención no era castigarlos, para nada, sino obligarlos a ver el mundo con sus propios ojos. Y así viajando, los príncipes se topan con un comerciante, un hombre desesperado porque había perdido su camello. Y aquí empieza lo bueno. El comerciante les pregunta si lo han visto y los príncipes, en vez de decir sí o no, empiezan a hacerle preguntas rarísimas. Le preguntan si el camello era ciego de un ojo, si le faltaba un diente, si estaba cojo, incluso describen lo que llevaba cargando. El comerciante con la boca abierta confirmaba cada detalle. Pero, y aquí viene el giro, después de haberlo descrito a la perfección, los 3 príncipes dicen, muy tranquilos, pues no lo hemos visto. Imaginen la cara del comerciante. Obviamente pensó que le estaban tomando el pelo, o peor, que se lo habían robado. Así que, furioso, corrió a denunciarlos. Y así, sin más, los príncipes terminaron arrestados y condenados a muerte. Justo a tiempo, cuando parecía que todo estaba perdido, alguien encontró al bendito camello. Los príncipes, claro, fueron liberados. Pero el emperador se quedó con la duda. Estaba totalmente perplejo. Los mandó a llamar porque necesitaba una explicación. La tensión era máxima. ¿Cómo demonios sabían tanto de un animal que juraban no haber visto? La respuesta, y esto es lo genial de la historia, no era magia ni brujería, era algo mucho más poderoso, pura y simple deducción. El secreto estaba en las pistas, en los pequeños detalles que el camello había dejado en el camino y que nadie más se había molestado en mirar. Y aquí está la explicación, que es brillante. A ver, vamos paso por paso. Se dieron cuenta de que el pasto estaba comido solo de un lado del camino y encima el de peor calidad. Conclusión, el camello era ciego del otro ojo. Vieron pedacitos de pasto masticado en el suelo y dedujeron que se le caían por el hueco de un diente que le faltaba. Las huellas eran obvias, 3 pisadas normales y una que se arrastraba, cojo. Y la carga, fácil. Hormigas de un lado del camino iban a la mantequilla y las moscas del otro a la miel. Y lo de la mujer embarazada ya es de otro nivel. Vieron una huella humana pequeña, olieron orina cerca y notaron marcas de manos en el suelo como de alguien que necesitó apoyarse para levantarse. O sea, pura observación y lógica. ¡Increíble! El emperador, claro, quedó tan impresionado que los llenó de honores. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Siglos, pero siglos después, este relato sobre la inteligencia de los príncipes de Serendip iba a inspirar la creación de una palabra completamente nueva. El viaje de esta idea es alucinante. Miren, el cuento original es persa, del siglo XIII. 200 años después, más o menos, en 1557, se traduce al italiano. Y es esa versión italiana la que, otros 200 años más tarde, llega a las manos de un escritor inglés que va a cambiar nuestro vocabulario para siempre. Bueno, llegamos a 1754. El escritor es Horace Walpole. Y un día, escribiéndole una carta a un amigo, se acuerda de este, como él lo llamó, tonto cuento de hadas. Quería describir un descubrimiento que había hecho casi por casualidad y no encontraba la palabra justa. Así que la inventó. Se basó en cómo los príncipes hacían descubrimientos por accidente y sagacidad de cosas que no estaban buscando. Y así, de la nada, nació la palabra serendipia. La definición es clave, ojo, no es solo un accidente, no es solo tener suerte, es la combinación de 2 cosas. Un hallazgo inesperado, sí, pero también la sagacidad. Esa chispa es inteligencia para darse cuenta del valor de lo que se acaba de encontrar. Durante mucho tiempo, la palabra fue una curiosidad, algo más bien literario. Pero en el siglo XX, los científicos empezaron a darse cuenta de que este concepto describía a la perfección cómo ocurrían muchos de los grandes descubrimientos de la historia. A ver, veamos bien en qué se diferencia de la simple y pura suerte.
La diferencia fundamental es la preparación. Piénsenlo así. La suerte es pasiva, es algo que te pasa. Pura casualidad. La serendipia, en cambio, es activa. Requiere una mente que esté preparada, que esté observando, que esté atenta. Es la diferencia entre, no sé, tropezar con una piedra y tener la agudeza para darte cuenta de que esa piedra es en realidad un fósil valiosísimo. Y aquí es donde entra en escena el sociólogo Robert K. Merton. Fue él quien le dio un marco formal a esta idea y la aplicó al mundo de la ciencia. Merton se dio cuenta de que la serendipia no era un accidente raro, sino un patrón, algo que se repetía una y otra vez en los grandes descubrimientos. Merton lo desglosó en 3 puntos. Dijo que un descubrimiento por serendipia surge primero de un hecho inesperado, o sea, algo que aparece sin que lo busques. Segundo, es un hecho anómalo, algo que no encaja, que contradice lo que creías saber. Y tercero, y esto es lo más importante, es un hecho estratégico. ¿Qué significa eso? Que la mente preparada del científico ve en esa cosa rara la oportunidad para crear una teoría completamente nueva. Hay una analogía buenísima para esto. Es como si alguien estuviera en el bosque buscando madera para hacerse una balsa, un objetivo súper práctico y definido. Pero, con la mente abierta y la sagacidad de los príncipes, de repente ve como una rama doblada lanza una astilla con una fuerza increíble. En ese accidente, en esa anomalía, descubre algo mucho más revolucionario, el principio del arco y la flecha. Y todo esto nos lleva al punto central, a la idea clave, resumida magistralmente por el gran científico Louis Pasteur, mucho antes de que la palabra serendipia se pusiera de moda. La frase es: la suerte solo favorece a la mente que está preparada. Esa es la esencia de la sagacidad. Es el ingrediente secreto. Así que, ¿ya ven? Desde un antiguo cuento persa hasta los laboratorios más modernos, la lección es la misma. Los príncipes de Serendip no tenían un mapa del tesoro, solo tenían los ojos bien abiertos para ver lo que otros ignoraban. La serendipia nos recuerda que los descubrimientos más importantes muchas veces no se buscan, se encuentran. Y la pregunta que queda flotando es, con una mente preparada, ¿qué hallazgos inesperados podrían estar esperándonos en nuestro propio camino?